Amigos de Calzada Política, estamos aquí con nuestros colaboradores, Ángel Quintanilla, Gilberto Miranda. Y señores, se vinieron las elecciones del domingo y sorpresas te da la vida, dice la canción. Gilberto, ¿qué te pareció? Parece que son 7 de 12 en disputa, 7 gubernaturas para el PAN. Sí, bueno, pues escribíamos por ahí que tratándose de elecciones en México nunca es un domingo cualquiera, ¿no? Creo que se ha hablado mucho de un voto de castigo al PRI. Creo que le cayó encima de pronto el alud de desaprobación al presidente, que en las elecciones intermedias de 2015 no se había notado tanto, o sea, sobre todo en el Congreso Federal. Ahora se notó de forma muy potente. Creo que el otro gran ganador es Morena, además del PAN, porque si bien no logró adjudicarse ninguna gubernatura, sigue en un crescendo de bastante buen ritmo para llegar a 2018. Seguramente, por ejemplo, en el Congreso de Veracruz pudiera ser incluso primera fuerza. O sea, está generando cada vez más presencia política, y creo que un punto interesante también de analizar es el PAN, que se encuentra como un regalo, ¿no? Se encontró con la olla de oro al final del arco iris. No sé si llamarle de forma fortuita, pero al menos no de forma trabajada. Es decir, yo no veo un PAN que haya presentado candidatos muy distintos, una plataforma muy distinta, una reconfiguración de su oferta política, sino más bien que fue el gran receptor de esos hartazgos que se dieron en diferentes contextos ciudadanos y que le dieron un grave golpe al PRI. Y creo que un tema que habrá que abordar, y con particular énfasis, es la falla otra vez de las encuestas. Prácticamente ninguna encuesta de salida coincidió con el resultado final, y eso es o que se están haciendo mal las encuestas por la razón que sea, o que la gente al salir de las casillas no está diciendo la verdad, está prefiriendo no decir por quién votó o cómo votó, que también es un punto interesante. Durango, por ahí salió una nota que Abel Guerra estaba festejando porque ganó el PRI y no ganó el PRI. Pero bueno, tus impresiones generales, Ángel. Sigo pensando que independientemente que se le llame voto de castigo, es más bien un voto de hartazgo, ¿no? Es decir, más que decir salgo a votar en contra de, es decir, salgo buscando algo diferente en el espectro, y en esas características cada vez nos acercamos a una oferta que no tiene idea, y del otro lado una reacción también sin idea. O sea, la gente sale diciendo, pues déjame buscar nada más por aquello que ya sea totalmente diferente. Esto llama la atención porque hay muchos pueblos que ya han pasado por este espectro, o sea, por esta historia, y termina votando efectivamente por quien sea. O sea, tú dices que son opciones diferentes que no son alternativas. Que no son alternativas. O sea, hay muchos pueblos en la historia que han pasado por lo mismo que nosotros y que terminan diciendo, pues déjame votar por un militar, o déjame votar por un dictador. En fin, o sea, hay una serie, o por un Trump, etc. Este tipo de cosas hay que tener cuidado, porque no hay una verdadera oferta de ideas, sino hay una verdadera oferta de ocurrencias, ¿no? Ese es un primer punto. Un segundo punto que también quisiera tocar es que no es tan cierto que los partidos por sí mismos ganaron elecciones. O sea, en el caso del PAN, que se habla, ¿no?, que es la gran resurrección, en la mayor parte de los lugares donde ganó venía asociado, o sea, salvo en otros, o sea, decir, de las 14 oportunidades el PAN fue solo en 5. ¿Esto qué significa? Que el espectro en general, ¿sí? Estamos hablando de que ahora vivimos la época de las alianzas, y muchas de ellas son alianzas pues que no significan nada. O sea, yo mencionaba en otra cápsula el asunto de que ya se perfila, en base a que Morena es muy probable que tenga una enorme trascendencia en el gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, o sea, el nuevo constituyente en la capital de la República. Es muy probable que haya una alianza entre el PAN, el PRD y el PRI, ¿sí?, para combatir a Morena. ¿Y eso qué significaría? Pues significaría prácticamente nada desde el punto de vista de oferta de ideas a la gente. O sea, la gente saldría diciendo, bueno, esto es algo diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene cabeza de uno, pies de otro, ¿no?, y estómago y corazón de otro. Este tipo de cosas hace que estemos viendo que si la gente sale harta, indignada por una serie de cosas que le afectan a ellos mismos y no hay una oferta concreta de esto, yo sí creo que también es el preludio de que vayan a resurgir algunos personajes en el corto tiempo que sean abanderados
no de ideas, pero sí de ocurrencias más cercanas al estómago, más cercanas al hígado, más cercanas a las tripas de la gente, al corazón. Y esto nos llevaría a lo que en algunos lados llaman las votaciones emocionales, ¿no? Entonces, quien logre impactar más emocionalmente a la gente es el que podrá tener mejores resultados, y creo que eso no es lo que merece ni lo que necesita el país. El país necesita ideas muy claras y muy concretas de cómo resolver el gravísimo problema que tenemos como país de la desigualdad social. O sea, tenemos un grave problema, cada vez crecen más los pobres en este país, cada vez desaparece más la clase media, etcétera. Sí, claro, pero no hay temas. Ahorita vamos a ahondar en eso. Nada más quería yo que tocaras esta base tú, Gilberto, la de que es cierto que yo no veo al PAN como el gran ganador por sí mismo, porque como dices, recopiló algunos hartazgos o algunos algunas bolas que se le cayeron a todos los demás partidos. Pero también es cierto que, por ejemplo, le ayudó la competencia de Morena o de un tercer partido en muchos estados. De hecho, en Veracruz, gracias a que Morena se llevó muchos votos, que también se los quitó al PRI, el PAN pudo ganar. Entonces, como que se combinaron una serie de factores y lo decimos no porque no queramos darle el mérito al PAN, sino porque son hechos que debemos de hacer notar para que no parezca que fue una desbandada, un tsunami albiazul, ¿verdad? Totalmente, y yo creo que estamos viendo como señales o síntomas de una reconfiguración del sistema político que yo no la veo como renovación. Creo que los propios partidos tienen un problema como gremio, como partidos, como clase política, porque no hay esta oferta diferente y abonando a lo que decía Ángel, el problema de esta política de la revancha, del hartazgo, de la bravuconería, hay un artículo muy bueno de Jesús Silva Herzog Márquez al respecto de hace algunas semanas, es que se presta al autoritarismo, o sea, se presta a que aceptes cualquier cosa y se presta a que en tu enojo digas que la culpa es del otro o que a ese hay que quemarlo en leña verde, etcétera. Y por un lado desaparece el programa, pero por otro estás dispuesto a cosas que antes no estabas, ¿no? Por eso el ejemplo de Trump es muy paradigmático de este fenómeno, sí, porque tienes un tipo que con actitudes abiertamente fascistas, xenófobas, racistas, etcétera, le está diciendo a cierta población lo que quiere decir, o sea, lo que quiere escuchar, perdón. Y creo que ese es un riesgo grave, el del autoritarismo. Y por otro lado, también cómo se está difuminando, por ejemplo, la frontera entre los partidos por la mera supervivencia. O sea, el PRD básicamente sobrevive por los salvavidas que le ofrece el PAN y que el PAN también los necesita. Y no estamos hablando de algo como la concertación chilena a principios de los 90, ¿no? Que se pusieron de acuerdo el centro, la derecha, la izquierda para crear un programa socialdemócrata que gobernó 17 años un país, con sus altas y bajas, sino que aquí estamos hablando, como bien dice Ángel, pues básicamente de Frankensteins electorales, pero Frankensteins que no sobreviven a los gobiernos. Nada más para los votos, no para otra cosa. Así ¿verdad? es, o sea que no tienen una vida programática después de las elecciones, y yo creo que la parte grave es que ese hartazgo nada más sea visceral, pero no de una alternativa. O sea, a fin de cuentas, pues la gente es parecido como a los servicios de celulares, ¿no? Te enojaste con una compañía y te cambias con otra y resulta que es igual de mala señal y te cambias con otra y acabas regresando a la primera en la que estuviste. O sea, a varios nos habrá sucedido esto con los servicios de internet o de telefonía, pero entonces ya no hay ninguna diferencia, ¿no? Sí, no hay, exactamente. Y ahorita vamos a pasar a ese punto, pero quisiera nada más tocar uno antes. Los independientes no fueron ni la décima o menos parte de lo que fueron aquí. Había algunos de ellos que eran expriistas, expanistas, que no se veían tan mal, pero no figuraron. No pintaron. ¿Qué significa eso? Este es un gran tema, o sea, el tema de la independencia de partidos, que hay que decirlo así, ¿no? Porque creo que parte del error táctico del primer gobierno independiente de partidos es decir que era el primer gobierno independiente de México, ¿no? O sea, emulando lo que ocurrió en 1810. Fue Guadalupe Victoria, yo creo. O sea, de alguna manera, ese mensaje no ha caído en todos, ¿no? O sea, como que hay una real independencia en el país. Si se dijera independencia de partidos, como tal, como lo que es, o sea, personajes, lo que nos lleva a pensar es que no existe como no hay
un movimiento que agrupe o que aglutine una idea de independencia en los partidos. Si vamos a ser más precisos en eso, a quien se les ocurrió eso son a los mismos partidos, que estoy seguro que en el futuro lo que van a hacer es proponer hombres independientes de partidos que vayan con la bandera de los partidos. Creo que eso es parte de lo que vamos a ver en el futuro como una respuesta de lo que acabamos de ver en las elecciones del domingo pasado, en donde la figura del Bronco, por ejemplo, o sea, de nuestro gobernador, o sea, que fue, ¿no?, a buscar, a empujar, apoyar, tratar de que los personajes que iban en independencia de partidos crecieran, no fue suficiente. O sea, la gente optó por algo diferente, pero no por esta diferencia, porque lo veía más o menos igual. Y creo que es el fondo. Si los veía más o menos iguales, porque la mayoría de ellos eran ex miembros de partidos. O sea, decir, bueno, pues ¿qué me ofrece? Voy a mencionar un solo caso, o sea, pero hay muchos, que es el caso de Tamaulipas. En Tamaulipas, prácticamente todos los contendientes, todos sin excepción, incluyendo el independiente, tenían alguna observación pública en algún medio de estar vinculados con el crimen organizado. O sea, todos. O sea, no había uno solo, incluyendo a los buenos, a los malos, a los que fuera. Y esto significa que la gente en general no encontró, ¿sí?, en la figura independiente algo diferente, decía, pues es más o menos igual. Y esto es el preludio. O sea, para mí sí es un ensayo lo que ocurrió el domingo pasado de lo que va a pasar dentro de algunos años, en el 18, para recomponer el país a nivel federal, ¿no? Y este ensayo nos indica, hasta ahorita, que la independencia de partidos no está en la agenda electoral de la población. Es decir, Gilberto, que sí se desinfló este movimiento independiente que se había tanto mencionado cuando ganó el Bronco, ¿verdad? Cuando ganó el Bronco dijeron, es que ahora en el 18 va a haber un independiente protagonista, pero como que con estos ejemplos se desinfló. Yo no lo descartaría rumbo a 2018, pero concuerdo con que se ve afectada y se ve golpeada la figura de independientes, porque hay que recordar que el domingo votó el 40% del padrón nacional, o estaba en posibilidad de votar el 40% del padrón, o sea, prácticamente la mitad del país. Y eso es un termómetro bastante considerable, que ni uno solo haya podido pintar. Creo que Ciudad Juárez fue el único caso donde un alcalde independiente llegó, pero en las gubernaturas no digamos que se quedó en la raya, ¿no? Ninguno tenía posibilidades reales de ganar, que ese también es otro punto importante, que no había posibilidades reales de ganar. Y en esos espacios muchos, si se fijan en las encuestas cómo quedaron ya del PREP, Morena aparece casi siempre en tercer lugar. O sea, a lo mejor el ganador sacó 35-40, pero Morena se llevó sus 15 puntos. O sea, sí, 20. Ese lugar de alternativa, al menos hasta este momento, el principal ocupante es más viable. Morena, ¿sí? Es más viable un Morena fuerte que algún independiente. Hasta el momento, estas elecciones en todos estos estados sí lo demostraron. Ahora, en cuanto a las repercusiones federales o nacionales, ya mencionaba Gilberto que fueron el 40% del país fue a votar. Y el Wall Street Journal dijo, le pega al presidente Enrique Peña Nieto este resultado. ¿Tú cómo lo ves en ese aspecto? Sí, igual, reforzando un poco lo que dice Gilberto de la ausencia de información concreta para la toma de decisiones en los partidos, es algo, ya sea por monitoreos, ya sea por encuestas, por focus group, lo que sea, deben los partidos o todo el mundo, los que se encargan de andar haciendo pronósticos electorales, modificar o revisar lo que están haciendo, porque todo el mundo dio una información que no fue igual a los resultados. El caso más patético, para responder a lo que me preguntas, es de Manlio Fabio, el presidente del PRI, Beltrones. O sea, que su primera declaración, o sea, va a estar inscrita con letras de oro en lo que nunca se debió haber dicho. O sea, porque él dice que en la información disponible que tenía, pues él podía señalar en ese momento que su partido iba a tener la mayor victoria jamás sospechada en México, ¿no? Cosa que fue terrible, ¿no? O sea, y entonces mucha gente le está señalando a él como un responsable a raíz de esta frase de los resultados. Sí, es cierto que es responsable, pero si buscáramos quién fue el actor principal del PRI que incidió sobre la decisión de votar en contra de ese partido, duermen los pinos. Entonces, Enrique Peña Nieto
el presidente, a partir de los escándalos de la Casa Blanca, a partir de una serie de IGA, de sus compadres, de todo lo que está ocurriendo de Ayotzinapa, etcétera, tuvo un desgaste tal que fue reflejado en esas mismas encuestas, que ya no sabemos si creerles mucho o no, pero en el sentido de popularidad. O sea, él tuvo un sentido tan bajísimo que todo el mundo decía que vamos a votar en contra. Y esto es para el 18. O sea, si las cosas siguen igual, lo más seguro es que estemos más o menos como en 1999, que la gente decía, oye, va a haber alternancia, ¿no? Ok, retomamos ese nivel de pensamiento de esos años. Sí, yo creo que sí. Entonces, Gilberto, podemos decir, pues sí le pega al presidente, pero se lo merece. Sí, definitivamente, o sea, ya venía avisando, ¿no? O sea, es como los equipos de fútbol que de repente juegan bien pero no ganan, eventualmente van a ganar. Lo mismo los que vienen jugando mal y como quiera sacan el resultado, eventualmente van a perder y a demostrar su realidad. O sea, yo creo que ya el presidente traía arrastrando tal nivel de desaprobación y tal nivel de negativos que se tenía que reflejar tarde o temprano. Y además que hay casos que yo creo que trascendieron las fronteras de sus propios estados. Duarte en Veracruz creo que quizás sea el más paradigmático. O sea, era conocido a lo ancho y largo del territorio que el gobierno de Duarte fue terrible, ¿no? O sea, creo que también esto empezó a permear. Y un punto que me faltó mencionar en el caso de los independientes, creo que también, y quizá aplique a los partidos en general, hay un piso de arena, ¿no? O sea, esta idea de que ser independiente significa un concepto unificado o que tiene una plataforma detrás, no es cierta, porque nada tiene que ver un independiente de un lugar con el de otro, porque son personajes que provienen de historias muy distintas y que no tienen nada que los una más que la posibilidad jurídica de competir como independientes. Pero creo que se va deshaciendo esa arena cuando la gente no encuentra algo más allá de la alternativa por el rechazo a lo diferente. Pero debajo de eso, ¿qué hay? Y eso se está notando y creo que es un problema que los propios partidos van a enfrentar. O sea, si yo soy la alternativa, lo soy nada más porque el otro te cayó gordo o porque te convencí. O sea, esa es la pregunta que viene rumbo a 2018, ¿no? Y creo que es el reto que tendrá que decir, bueno, el PRI, el PAN y PRD, que yo creo que sí, quizá vayan en alianza en 2018, es una probabilidad, y Morena, más los independientes que surjan, ¿qué significan como opción de cambio para el país? Porque el enojo va a seguir ahí, ¿no? Dentro de 2 años y medio. Y para terminar, desafortunadamente, como ya lo mencionaron de pasado ustedes, no hay una idea de qué significa que haya ganado el PAN en algún estado o en otro. Vaya, no hay una cosa de una certeza de decir, esto va a cambiar para positivo en tal estado, porque como se vota reactivamente contra el PRI o contra el establecimiento o contra, entonces no hay una forma en que podamos decir, bueno, ganó el PAN porque propuso esto, porque va a avanzar esto el Estado. De hecho, tú ya lo mencionabas, ganó inclusive con personas que no son nuevas, es decir, pues aquí en Tamaulipas con Cabeza de Vaca, ¿cuántos años tiene ya él de protagonista? Claro. En Chihuahua con Corral, pues digo, también es otro que ya tiene su propia historia. Entonces, no hay realmente propuestas que podamos decir, esto es una buena propuesta para cada estado, no hay. No existe. Y si nos vamos a nivel federal, o sea, que es lo que sigue, o sea, la gran elección que sigue para todo el país es en el 18, tendremos que ver algunas cosas que yo sí apunto, recalco y subrayo, es de que tampoco es una generación espontánea. O sea, no es así que la gente un día para otro salió diciendo voy a hacer algo diferente. Porque como decía anteriormente, en algunos estados se veía con toda claridad que ya venía ese hartazgo, una serie de cosas. O sea, el caso de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, ya se veía en las pasadas elecciones, en las presidenciales pasadas y en algunas intermedias de ellos, ya se había manifestado que la gente iba a votar en contra de lo que estaba, o sea, de lo que estaba establecido, los que estaban en el poder. Si esto es cierto, hay una corriente, digamos, hay una tendencia, o sea, la gente no nace un día y al día siguiente vota de otra manera. Lo que sí es cierto es que si no hay una respuesta de los partidos, de los personajes para decirle a la gente, mira, conmigo va a cambiar tu economía, conmigo va a cambiar el sistema general de seguridad social, etcétera, etcétera. Si no existe eso, entonces la gente buscando cosas diferentes es muy probable
que busque lo totalmente diferente. Y hasta ahorita no hay así muchas opciones. Pero pudiéramos señalar, nomás con un mero ejemplo y nomás para dejar el tema ahí, para empezar a moverle el agua al asunto, no sé, es ¿qué es lo que nunca hemos tenido en México como presidente? ¿Sí? Militares ya tuvimos, o sea, ya tuvimos personajes de izquierda, de derecha, ya hemos tenido muchos. Lo que no hemos tenido son mujeres. O sea, por ejemplo, nomás para dejar ahí. Y entonces ahí hay suficiente tiempo como para que surjan mujeres, o sea, porque además son mayoría. O sea, si en todo el país, o sea, hay muchas más mujeres que hombres, y además, ¿cómo se llama? Todavía hay que descartar algunos que no tengan totalmente con H grande, ¿no? O sea, la de hombre. Entonces, desde el punto de vista, si ellas se ponen de acuerdo, son mayoría. No, con esto no estoy diciendo que Margarita Zavala vaya a ser la segura candidata. No, lo que estoy diciendo es que hay suficiente tiempo como para que muchas mujeres se anoten. Y de esta manera, si Hillary Clinton gana la presidencia de Estados Unidos, va a ser un factor importante. Entonces otra mujer. Muy bien. Vamos a ver si por ahí se va a dar. Yo creo que cuando menos está claro el punto que hicimos en este segmento, de cómo quedaron las cosas, y a pesar de que todavía vamos a poder hacer otros análisis a futuro cuando estén ya los números totales y finales y podamos ver en el tejido fino cómo están las diputaciones, los congresos locales y las alcaldías, ¿verdad? Vamos a continuar aquí en Calzada Política.